Capítulo 15. Guardar un secreto. Paloma tomó asiento en el fondo del aula y sacó sus tarjetas en blanco. Había sido la primera en llegar a la clase de instrucción al arte y la cultura de México. Ya habían pasado 24 horas desde que su mamá había descubierto que se había escapado de casa con Gael y Leslie. Se había pasado un día entero en casa pidiendo disculpas a su mamá y pensando obsesivamente en el hombre de la gabardina. Estaba desesperada por hablar con Gael y Leslie, pero su mamá le había quitado el teléfono y le había prohibido ver a los hermanos por el resto de su estancia en Coyoacán. Incluso la amenazó con llamar al programa de mentores de la universidad o, peor aún, a los padres de Gael y Leslie. Paloma nunca la había visto tan enojada. Pero ni siquiera eso iba a impedirle hallar el anillo del pavo real. Estaba más dedicada que nunca. El haber visto al hombre de la gabardina en el cuarto de limpieza a medianoche demostraba que estaban tras la pista correcta. Paloma sacó las tarjetas donde había hecho sus anotaciones. El hombre de la gabardina. Gabardina negra, pelo negro, pálido, alto, cojea al caminar, habla ruso, habla español, también está buscando algo en el cuarto de limpieza, sabe dónde vivo en Coyoacán. Ese último detalle la hacía temblar. ¿Estaría en peligro? ¿Habría puesto a su mamá en peligro? ¿Reviviría en su mente los sucesos de aquella noche, tratando de recordar algo que la ayudara a entender lo que estaba sucediendo? El bolígrafo de Paloma comenzó a correr por la tarjeta añadiendo nuevas ideas. Cuando me vio, se sorprendió. Cuando dijo en español que sabía que nosotros estábamos allí, ¿a quién esperaba encontrar en aquel cuarto? Poco después, un grupo de estudiantes de todas las edades entró al aula. Hablaban inglés, pero algunos lo hacían con mucho acento. Nunca habían estado en una clase con adultos y adolescentes, mucho menos con estudiantes europeos. Paloma recogió las tarjetas y sonrió con timidez a los recién llegados quienes ocuparon los asientos a su alrededor. Bienvenidos a la clase de instrucción de arte y la cultura de México, dijo una voz cantarina que Paloma reconoció enseguida. El profesor Brenton acababa de entrar al aula. Abrió su computadora y se sentó en el borde del escritorio, de frente a los alumnos. Bienvenidos, repitió el profesor, guiñándole un ojo a Paloma. El objetivo de este curso de 4 semanas es que se familiaricen con la rica cultura, el arte y las tradiciones de México. Por supuesto, no podemos estudiar una cultura tan diversa en solo 4 semanas. Eso, amigos míos, es imposible. Esta clase es apenas un paseo por la playa para mojarse los pies. Una vez que la terminen, depende de ustedes si quieren zambullirse. Aunque Paloma se sentía fuera de lugar por ser la más joven de la clase, saber que el profesor Breton la impartiría la hizo sentir mejor. Después de todo, 2 noches atrás, cuando llegó a su casa, calmó a su mamá y llevó a Gael y Leslie a su casa. Quizás el profesor Breton podría ser su aliado. El profesor Breton se puso de pie y comenzó a pasar diapositivas que mostraban diferentes tradiciones culturales y expresiones artísticas mexicanas. Cuando se detuvo en una imagen de Frida Kahlo, Paloma se enderezó en la silla. Era un autorretrato que nunca había visto. En el cuadro, Frida llevaba una blusa blanca y estaba sentada. En su regazo tenía 2 loros y otros 2 estaban posados en sus hombros. La pintora llevaba varios anillos en los dedos. Esta es la pintora Frida Kahlo, dijo el profesor Breton. Probablemente muchos de ustedes hayan oído de ella y hayan visitado la Casa Azul, aquí en Coyoacán. ¿No es cierto? Paloma miró a su alrededor. Unos cuantos estudiantes asintieron. Profesor, ¿por qué Frida tenía las cejas tan peludas?, preguntó un adolescente con acento americano. ¿No le gustaba depilarse? Todos se echaron a reír, incluyendo Paloma. Cuando vio el póster de Frida por primera vez en el aeropuerto, también había dicho que Frida necesitaba ir al salón de belleza. Ahora, sin embargo, veía las cosas de otro modo. La risa se le apagó
Y Paloma levantó la mano. El profesor Brachen le dio permiso para hablar. Cuando vi uno de sus primeros autorretratos pensé lo mismo, dijo Paloma, pero luego supe cómo la pintura le salvó la vida. Para ella pintar era ser libre, no pintaba lo que la sociedad esperaba que pintara, pintaba lo que sentía. Ahora que sé un poco más sobre Frida, ya no creo que sus cejas sean peludas. En ellas veo un pájaro con unas alas abiertas para echar a volar, y creo que eso es un reflejo de su alma. La clase se quedó en silencio. Paloma sintió que todos la miraban. ¿Verían ellos lo mismo que ella? Eso es muy profundo, dijo la chica que había hecho la pregunta y miró a Paloma con una sonrisa. ¿No serás la profesora de arte más joven del mundo? Paloma se sonrojó. Sintió que estaba a punto de desmayarse de la vergüenza. Bien dicho, Paloma, dijo el profesor Breton, y puedo añadir que Frida fue una de las pocas pintoras reconocidas en la época en que Picasso, Matisse y el esposo de Frida, Diego Rivera, recibían toda la atención del mundo del arte. Es una artista tan importante que el gobierno mexicano declaró su obra Patrimonio Nacional. ¿Qué significa eso?, preguntó Paloma. Significa que su obra y sus objetos personales no pueden ser sacados del país sin un permiso especial del gobierno mexicano. Difícil de conseguir. Paloma trató de sacar sus tarjetas a toda velocidad para anotar lo que el profesor Breton había dicho, pero con el grupo se le cayeron al piso. Las recogió enseguida y se detuvo para recuperar el aliento. Tenía que calmarse. ¿Sabrían Gael y Lizzie que la obra de Frida estaba protegida por el gobierno mexicano? Durante el recreo, Paloma fue con otros estudiantes a un puesto de jugos que había frente a la escuela. Se sentó en un banco de piedra a tomarse un jugo y a leer sus notas. De pronto, oyó que la llamaban. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Gael saliendo de entre unos árboles. Paloma miró a su alrededor para ver si el profesor Brachen estaba cerca. Ven, dijo. Contenta de ver a Gael, le dio un abrazo. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Te llamé ayer, pero tu mamá me dijo que te había quitado el teléfono, dijo Gael apenado. Leslie y yo lo sentimos mucho. No se preocupen, dijo Paloma. En algún momento me lo devolverá. Nunca se enoja por mucho tiempo. Quería saber si estabas bien. La seguí a ti y a tu mamá desde que tomaron el autobús cuando salieron de casa. Cuando te bajaste yo también me bajé y me quedé aquí esperando a que salieras. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí en esta fábrica académica de títeres?, dijo Gael y movió los brazos como si fuera una marioneta. Sin duda hablas como un artista. Te dije que mi mamá me había inscrito en una clase de verano. Quiere que esté ocupada y aproveche al máximo las oportunidades que se me ofrecen en México, dijo Paloma con tono profesional. Y aquí estoy aprovechando la oportunidad. Después de esta clase tengo español para principiantes. ¡Ugh, qué horror!, dijo Gael con una mueca. Te enseñarán cosas como, hola amigo, ¿cómo estás? Ya tú no estás para eso. No lo sé, pero de todas formas muchas gracias. ¿Y tú y Leslie están bien? ¿Ya mi mamá llamó a tus padres? No, todavía no. Ojalá no lo haga. Mi papá está súper ocupado en Nueva York y mi mamá está preocupada porque él está lejos. No necesita más preocupaciones. Bueno, me alegro que hayas venido, dijo Paloma con una sonrisa. En la clase dijeron que la obra de Frida fue declarada Patrimonio Nacional por el gobierno de México. ¿No te parece un dato importante? Lo sabía, dijo Gael y se encogió de hombros. Qué genial, ¿no? Paloma se mordió el labio. Le disgustaba que una vez más Gael le ocultara cosas importantes sobre Frida. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. No me pareció importante, respondió Gael. Disculpa. Como tampoco pensaste que la urna de Frida era importante, ¿verdad? Claro que es importante. Cuando Lulu está resolviendo un caso, es importante entender por qué la gente hace lo que hace. Detalles así pueden ayudarnos a buscar el anillo, explicó Paloma mientras concebía nuevas teorías. Si su obra y sus objetos personales están protegidos, eso los hace mucho más valiosos. Quizás el hombre de la gabardina está planeando sacar el anillo del pavo real fuera de México. El gobierno mexicano debe saberlo, tenemos que decírselo.
No le van a creer ese cuento a unos niños, dijo Gael. Se reirían de nosotros. ¿Podemos llamar a tu papá para pedirle más información? Tú me contaste que lo oíste mencionar el anillo de pavo real cuando estaba hablando por teléfono con un amigo. ¿Podríamos hablar con ese amigo? Imposible, dijo Gael. No sé quién era ese amigo y apenas he hablado con mi papá desde que se fue a Nueva York. Hablamos con él cada 2 semanas. Está muy ocupado. Pero ¿acaso la historia del hombre de la gabardina no cambia las cosas? Si él encuentra el anillo primero que nosotros, nunca lo recuperaremos. No podemos permitirlo. Gael jugaba con la medalla del guerrero águila que él le colgaba del cuello y movía los pies incómodo. Es cierto lo que dices, pero no podemos hablar con mi papá de este asunto, dijo. Eso no ayudaría en nada. Paloma lo miró fijamente. Algo no estaba bien. Decepcionada se volteó hacia el otro lado y vio que los demás estudiantes regresaban a la clase. Se hizo un silencio extraño. Oh, querida Frida, voy tarde a clases, exclamó Paloma y tomó el bolso y el jugo. Me tengo que ir. Si me vuelvo a meter en problemas, mi mamá me enviaría de regreso a Kansas. En serio, anoche estaba viendo los vuelos. Gal se levantó e intentó seguirle el paso a Paloma, quien caminaba deprisa de regreso a la escuela. Siento mucho que te hayamos metido en problemas, dijo finalmente. Sobreviviré. Mira, lo importante es que continuemos buscando el anillo, pero necesitamos una manera de comunicarnos. Junto al portón del frente de mi casa hay una maceta. ¿La has visto, verdad? Gael asintió. Podemos dejarnos mensajes ahí, bajo las hojas de la planta, hasta que mi mamá me dé vuelta del teléfono, continuó Paloma. No podemos permitir que el hombre de la gabardina encuentre el anillo del pavo real. Nadie me lastima los tobillos y le roba a Frida sin pagar por ello. Suena bien, dijo Gael. Cuando entró a la escuela, Paloma se volteó para ver a Gael alejarse. El corazón le daba saltos en el pecho. ¿Por qué no querría pedirle información a su papá? ¿Cómo era posible que no supiese con qué amigo hablaba él por teléfono? No quería aceptarlo, pero en el fondo sabía que Gael le escondía algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Capítulo 16. El carro negro. A la mañana siguiente, antes de las clases, Paloma halló una nota de Gael en la maceta frente a su casa. Mientras su mamá cerraba el portón, metió la nota en su bolso para leerla más tarde. Por el rabillo del ojo vio un carro negro estacionado a unas casas de la suya. No recordaba haberlo visto con anterioridad. ¿Sería el mismo carro que lo siguió desde la casa azul o se estaba poniendo paranoica? Se agachó como para atarse los cordones de las zapatillas para tratar de ver la placa del carro, pero no tenía ninguna, lo que le pareció muy extraño. ¿No es obligatorio en los carros que tengan placas? Quizá en México las reglas eran diferentes. Mientras caminaban con su mamá hacia la parada del autobús, Paloma se fijó en los carros que pasaban para ver si tenían placas. Todos tenían una. Debía decírselo a Gael y a Leslie. ¿Había un carro vigilándolos a ellos también? Cuando llegó a la clase, Paloma se sentó y abrió la nota de Gael. En una tarjeta había hecho un boceto de Frida Kahlo con los brazos cruzados sobre el pecho. La pintora parecía molesta. De su cabeza salía un globo que decía: ¿Dónde está mi anillo? Paloma se echó a reír. Estaba impresionada con lo bien que dibujaba Gael. Junto al boceto había una nota. Vimos un carro negro estacionado en nuestra calle anoche. Ten cuidado, nos están vigilando. Durante la clase de español, Paloma no podía parar de pensar en el carro negro. Se sintió aliviada cuando por fin terminaron las clases. Sin embargo, no le mencionó nada del asunto al profesor Breton, quien le había prometido llevarla a casa. Tu mamá nos invitó a almorzar a Pepe Coyotes, dijo el profesor mientras abría la puerta de su carro. Qué bueno, porque estoy muerta de hambre, dijo Paloma. Me podría comer 1.000.000 de tacos. En ese caso me alegro de que sea ella la que pagará. Paloma se echó a reír. ¿Ese es el restaurante que está cerca del Jardín Centenario? Perdón, ¿ese es el restaurante que está cerca del Jardín Centenario? Preguntó.
Exacto, ya conoces el barrio, ¿eh? El profesor Branson estacionó frente al parque, a unas cuadras de Pepe Coyotes. Cuando caminaban hacia el restaurante, Paloma vio a la divina. Estaba recogiendo las alhajas que vendía y guardándoselas en un bolso. ¿Le importa si miran los anillos un momento? Por supuesto que no, tenemos tiempo, dijo el profesor Breton mientras miraba la hora. Llamaré a tu mamá para decirle que estamos acá. Paloma se acercó a la divina, curiosa por saber hacia dónde se dirigía. ¿No ha vendido mucho hoy? Le preguntó. Muy poco, respondió la mujer con el bolso entre las manos. Me voy al mercado a ver si tengo más suerte. He estado buscando el anillo de pavo real que me pediste, pero no he hallado ninguno. ¿Hay algún otro anillo que te guste? Paloma se quedó helada. Había olvidado que se le había ido la lengua con la divina. Ah, está bien. Gracias por buscarlo, dijo Paloma. Miró hacia el puesto de churros y se llevó la mano de la medalla que Gael le había regalado. Los hermanos no estaban por ningún sitio. Esa medalla del guerrero de águila la llevas al cuello. ¿Qué llevas al cuello? ¿Te la dio el chico del gorro negro? Preguntó la divina. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Paloma sorprendida. Me compró dos, pero he notado que últimamente solo lleva una, respondió la mujer. Lo recuerdo porque él fue uno de los primeros clientes que tuve en este lugar. Le dijo a su hermana que iban a necesitar protección. Él compró dos guerreros aztecas, ella un crucifijo de oro. Les dio un buen precio porque parecían desesperados. Paloma dio un paso atrás. ¿Desesperados? ¿Por qué? Preguntó intrigada. Por algo relacionado con su papá. Sí, creo que se iba de viaje. Paloma se le puso la piel de gallina. ¿Por qué habían comprado medallas para protegerse? ¿De qué necesitaban protegerse? Cuando le había dicho a Gael que la divina resultaba sospechosa, él no le dijo que le había comprado las medallas. Diles que tengan mucho cuidado, añadió la divina, y tú también. Me tengo que ir. Hasta luego. ¿Qué? Mientras la divina se alejaba, una postal se le cayó del bolso. Paloma la recogió y mientras lo hacía vio que el profesor Bratton venía hacia ella. Estuvo a punto de llamar a la divina, pero cambió de opinión cuando vio la postal. No era lo que parecía. ¿Eh? Esa es una invitación para la fiesta en la Casa Azul. ¿Cómo una divina consiguió que la invitaran a la fiesta del año? Dijo el profesor. Vamos, estamos retrasados. En el restaurante, la mamá de Paloma le puso un plato de tacos de pollo delante. Paloma les agregó salsa y repasó en la mente la conversación que acababa de tener con la divina. ¿Por qué habrían estado desesperados Gael y Leslie? ¿Porque su papá se iba a Nueva York? Eso no tiene sentido. Tu hija anda buscando un anillo de pavo real, dijo de pronto el profesor Bratton sacando a Paloma de sus pensamientos. Paloma lo miró y puso los ojos en blanco. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Preguntó el profesor confundido. Disculpa, pensé que eso fue lo que dijo la divina. Dijo que querías un anillo de pavo real, ¿no? Lo siento, ¿arruiné la sorpresa? Paloma, no vuelvas con lo de los anillos, dijo su mamá negando con la cabeza. ¿Desde cuándo te interesan tanto las joyas? ¿Es porque cumpliste 12 años? Leí algo sobre eso. Hoy son las joyas, mañana será el rimel y los pintalabios. Te juro que no estoy preparada para nada de eso. El profesor Burton miró comprensivo a la mamá de Paloma. La chica, por su parte, le dio una mordida a un taco y observó a su mamá. Hubiese querido decirle que no tenía que preocuparse por el rímel y los pintalabios, pero se quedó en silencio. Eso de resolver misterios le abría el apetito. Bueno, si tu mamá no te compra un anillo de pavo real, con gusto te compraría uno, Paloma, dijo el profesor Breton. Ha sido un placer tenerte en mi clase los últimos 2 días. ¿De veras? Preguntó la mamá de Paloma. ¿Por qué lo dices en ese tono, mamá? La clase no es nada aburrida. Gracias, dijo el profesor Breton y miró a la mamá de Paloma. Deberías haberla visto en acción ayer. Podría enseñar un curso sobre Frida Kahlo. Los otros estudiantes estaban asombrados. Hoy se la han pasado haciendo preguntas sobre Frida. Paloma ha aprendido muchísimo en el poco tiempo que lleva aquí.
¿De veras?, repitió la mamá de Paloma. ¿Por qué te parece tan increíble?, le preguntó Paloma a su mamá. Te he dicho que he estado haciendo cosas útiles y aprovechando las oportunidades. He estado aprendiendo sobre Frida Kahlo, una de las artistas más talentosas y controversiales de México, pero para ti lo único que importa es que una noche me escapé a comer churros. Más que suficiente. Pensé que había perdido a mi hija esa noche, dijo su mamá con dramatismo. Paloma bajó la cabeza. Sentía mucho haber asustado a su mamá, pero sabía que lo volvería a hacer si se trataba de atrapar al hombre de la gabardina y hallar el anillo del pavo real. Esa tarde, al llegar a casa, el carro negro no estaba allí. Aliviada, Paloma se fue a su habitación. Se tiró en la cama y sacó la invitación que se le había caído a la adivina del bolso. Anotó todo lo que sabía sobre la mujer. Adivina, ojos grises claros, pelo negro, habla ruso, llegó aquí hace 2 semanas, predice el futuro tirando unas piedras, vende joyas, tiene una colección de anillos especiales para buenos clientes, conoce a Gael y a Leslie, les vendió las medallas, sabe que ando en busca de un anillo con un pavo real, recibió una invitación para la fiesta por el cumpleaños de Frida. ¿Sería posible que la adivina estuviese involucrada en el asunto? Paloma no estaba segura. Ahora había nuevos jugadores en la cancha, el hombre de la gabardina y quien quiera que fuera el que los estaba vigilando desde el carro. ¿Quién sería el que manejaba el carro negro? Paloma escribió unas notas en otra tarjeta bajo el título El carro negro. Agotada de tanto pensar, guardó la tarjeta en su bolso junto con las demás. Antes de irse a la cama, le escribió un mensaje a Gael pidiéndole que fuera a verla durante el recreo. Pero en cuanto puso la cabeza en la almohada, escuchó el ronroneo de un motor en la calle. Se levantó y fue a gatas hasta la ventana. Miró hacia afuera y vio que allí estaba de nuevo el carro negro.